Querido Diego, es un honor tener aquí a Diego Sánchez de la Cruz, que con sus solo 37 años resulta que es el jefe de estudios nada menos que del Instituto Juan de Mariana, el más importante de todas las instituciones liberales citas en Madrid. De hecho, le dio un premio a Javier Milei cuando estuvo. Y ahora acabo de ver que en Roma ha sacado este libro, Il Modello Madrid. Que algo tienes que ver con eso, ¿no? Algo tengo que ver, pero creo que se va Sí. también a publicar en otros países, ¿o no? Este libro, El Modelo Madrid, habla de cómo Madrid se ha convertido en una de las ciudades más deseadas a nivel mundial, en gran medida por reformas que aprobaste tú cuando eras presidente de la Comunidad de Madrid, como la libertad de horarios comerciales, la libertad de días de apertura. La gente, cuando nos ve esto en el año 2026, hay muchos jóvenes que ni pueden imaginar que en Madrid estaba tasado los días y las horas en que tenían que abrir los comercios. Cuando yo llegué, solamente se podría abrir 11 domingos al año, de los 52 que hay. Y luego ya pasaron a 22, y hasta que yo me atreví, porque tenía muchísima resistencia, a poner libertad de horarios comerciales total. Eso es, entonces un poco a raíz de aquellas reformas que pusiste en marcha, con rebajas de impuestos, con gestión privada también de hospitales y bueno, en definitiva, todo lo que se hizo en tus años de gobierno y también algunos avances importantes, sobre todo de desregulación y de luchar contra la pandemia con apertura y no con confinamiento, bajo la actual presidencia de Ayuso, lo que han hecho es poner muy de moda Madrid, y fuera de nuestro país cada vez nos preguntan más por este tema. Entonces yo tengo un libro en español que se llama Liberalismo a la madrileña, sí, pero cada vez me reclaman más de este tema fuera de España. Entonces hemos preparado la versión en italiano y El Modelo Madrid se presentó ya allí. La verdad es que algunas cosas las empecé yo, pero la fama de Madrid viene por Isabel Díaz Ayuso, porque fue la única política, chico o chica valiente, que decidió que encerrarse durante la pandemia no era la solución. Sabes que los suecos tampoco lo hicieron, ¿no? O sea, que Sí. no estaba sola, pero prácticamente sola. Pero parecía, porque estuvo sí, en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo. Y bueno, el libro se va a publicar en inglés próximamente, ¿no? En Estados Unidos, lo va a publicar el Instituto Cato, que es el centro de estudios más importante del mundo liberal en el mundo. Desde luego, sin duda. Y en Suecia también precisamente me han pedido un libro, porque también los suecos eran los únicos que no confinaron a la población masivamente, igual que luego se rehusó a hacer Ayuso. Entonces, cada vez se habla más de Madrid. Este libro lo cuenta en italiano, otro lo va a contar en inglés. En inglés se llama The Capital of Capitalism, ¿no? La capital del capitalismo. Lo que le va a doler esto a los demás Madrid. Les tiene que doler, ¿no? Porque Sí, esas lágrimas socialistas sientan bien para lavarse la carita por la mañana. Oye, y tú tienes una adaptación de la motosierra que inventó Milei, que querría que se lo explicaras a nuestro público. Bueno, pues muchos de quienes nos siguen saben que en Argentina Javier Milei está aprobando cientos de medidas de desregulación. Medidas de desregulación, que es que como aquí en España no las hemos hecho nunca, ahora parece que Isabel Díaz Ayuso va a hacer algunas, pero es que yo no veo ni siquiera que le den caducidad a todas las regulaciones que propone cualquier gobierno, ya sea de la nación, de la diputación, del ayuntamiento, de la comunidad, y ahí siguen vigentes. ¿Y qué pasa? Que al final la gente acaba asfixiada en trámites, asfixiada en burocracia, asfixiada en leyes. Cada año se aprueban en España 1 millón de páginas de regulaciones, normativas, disposiciones, órdenes autonómicas, municipales. Eso no hay quien lo lea. Entonces, lo que hemos hecho es, junto con la Universidad de San Pablo CEU, hemos creado un sistema que se apoya en la inteligencia artificial para mapear todas las leyes que se han aprobado en los últimos años y estudiar cuáles se pueden derogar, es decir, eliminarlas por completo, simplificar aquellas que se pueden recortar significativamente o algunas que se pueden dejar. Nuestra conclusión es que casi el 90% de la legislación de estos años de Pedro Sánchez se puede ir, y se puede ir a corto plazo. ¿Podrías poner un ejemplo de alguna que nuestros espectadores estén deseando que, seguro que mucha gente se derogue? Ha firmado la Ley Orgánica de Protección de Datos una y otra vez. Bueno. En otros países de Europa las obligaciones de la Ley de Protección de Datos ocupan 20 folios. En España ocupan 4 veces más. Entonces, pues deben ocupar mucho, pero a mí, cuando filtraron mi declaración de la renta y filtraron mis cuentas corrientes con los ingresos que recibía a las puertas de unas elecciones... ¿Tú crees que hizo algo la Agencia de Protección de Datos? Cero patatero.
A mí lo que me sorprende es que mucha gente no se tomó en aquel momento tan en serio como debía aquello que te ocurrió y que ha seguido pasando, ¿no? De ahí viene esa campaña contra la Hacienda española. De hecho, en el día en el que estamos grabando esta entrevista, yo he publicado en Bruselas un informe sobre la seguridad jurídica de los sistemas fiscales, es decir, lo bien o mal que están los contribuyentes en los países, no dependiendo de si pagan muchos impuestos o pocos impuestos, sino de cómo les tratan los inspectores, la previsibilidad de las leyes tributarias. Ayer Milei, en su discurso en la apertura del Parlamento argentino, habló de la ley de inocencia fiscal. Eso es. O sea, Aquí es al revés, ¿no? La presunción de inocencia que vale para todo, aquí en España, Es al revés. como dice Bob Alexander, Bob Amsterdam, que le he entrevistado también, aquí Hacienda es de mafia, dice él. Y bueno, el informe que te digo de seguridad jurídica un poco le viene a dar la razón, ¿no? Porque de todos los países europeos, España es el segundo que tiene menos salvaguardia para los contribuyentes. O sea, que esto ya no es solo que te crujan impuestos, ¿no? Y que te quiten el 55% de lo que gana un trabajador medio cuando le sumas el IRPF, las cotizaciones y el IVA. No es solamente eso. ¿Solo con eso? Solo con eso y los impuestos municipales. No te hace falta los impuestos Sí, municipales. te vas al 55. Un señor que gane a lo mejor al mes sueldo medio. neto 2.700. O menos incluso, ¿no? Así, ¿eh? Este informe además se puede ver en internet muy fácilmente, se llama Impuestómetro y lo publicamos todos los años y al final lo que te muestra es que España es un infierno fiscal para todos. Rentas bajas, rentas medias, rentas altas. Fíjate, las rentas bajas, si tú pasas de 18.000 euros de ingresos a 20.000 euros, consigues una pequeña subida salarial dentro de que es un nivel de renta muy bajo, Hacienda se queda con el 80% de esa subida salarial. El 80%. Pues casi eso te le queda pasará mejor. a muchísimos pensionistas, que no entiendo para qué nos pagan la pensión para luego quitárnoslo. Bueno, y imagínate también los trabajadores jóvenes que están también en esa situación, que tienen sueldos muy bajos. De hecho, el sueldo medio de los jóvenes está por debajo del sueldo medio de los jubilados, pero va peor esa diferencia porque, entre otras cosas, Hacienda se queda hasta el 80% de las subidas salariales de las rentas bajas. Las rentas altas tienen impuesto de patrimonio, tipos del 50 y pico por ciento. Entonces, España es un infierno fiscal para todos, rentas altas, medias y bajas. ¿Cómo se llama ese actor que está casado con una española, uno muy guapo y que se dijo que iba a venirse a vivir a España? Bueno, Richard Gere vino a vivir a España. Viene a vivir a España y de repente le dicen que es que hay un compró impuesto una casa en Oleiros, en La Coruña. Ah, sí, ¿eh? Porque tú eres gallego, ¿sí? Claro, ¿Sabes? cerca de la familia de mi Sí. primo. Sí. La misma urbanización donde vivía Scaloni, el seleccionador de Argentina que ha ganado el Mundial, ¿no? ¿Ah, sí? Pero claro, Richard Gere, por lo visto, no estaba muy bien asesorado, porque no y sabía... se enteró que tenía que pagar un impuesto de patrimonio, que es lo más... te quitan un trozo de tu patrimonio, aunque sea un porcentaje pequeño, pero que si vives muchos años, te quedas sin nada. Claro. Entonces yo lo quité, por supuesto, cuando estuve en la Comunidad de Madrid. Eso es, 2008, ¿no? En el caso de Richard Gere, además fue curiosa, Bueno, ¿no? pues Porque... Richard Gere, que iba a venir a España, se ha alargado. Además, lo argumentó, dijo, Sí. mi mujer, que es española, ha Sí. vivido conmigo 5 años en Estados Unidos. Creo que eran 5, ¿no? Sí. ¿Qué menos que venir yo 5 años a España? Pero en un año se le han quitado las ganas. No, entiendo que no es por el clima, por la gastronomía ni por la gente. Son los impuestos. Los impuestos Claro. tienen consecuencias. Claro. Pues nada, ¿qué otra cosa crees que es importante destacar de lo que haces tú y lo que hace el Juan de Mariana? Bueno, lo más interesante que estamos haciendo ahora mismo también es hacer un seguimiento a la manera en la que se gasta nuestro dinero para que cuando ojalá tengamos un gobierno menos malo que este, ya ni aspiro a que sea bueno, aspiro a que no sea tan malo como el actual, se puedan hacer reformas de calado. Hemos calculado, por ejemplo, el punto a partir del cual las subidas de impuestos empiezan a generar menos recaudación y no más recaudación. Esto es interesante, se le llama la curva de Laffer y al final lo que te muestra es que España, con tipos del impuesto sobre la renta del 35% aproximadamente, recaudaría lo mismo que está recaudando ahora con tipos del 50 y pico, solo que dejando mucho más dinero en el bolsillo de los contribuyentes y generando más actividad, más crecimiento. Y otro ejemplo es un informe que le hemos dedicado a los actores y directores del cine español, que se han enfadado mucho por aquello de tener que ir a la alfombra de los Goya con esos números en la portada de todos los periódicos, pero alguien tenía que decirlo. En España se han disparado las ayudas al cine, estamos hablando de 250 millones de euros de ayudas directas e indirectas, y la taquilla es que no va más, sino pero que es va que menos. por lo visto hay muchas películas que reciben la subvención, hacen lo que dicen que van a hacer, lo graban, todo eso, pero luego
No las ve las nadie. ponen en las salas. Claro, son lo hemos llamado películas fantasma. Claro. Son películas, y hay, no hablamos de una ni de dos, hablamos de cientos de películas fantasma que no se llegan prácticamente ni a estrenar en las salas, que cuando se estrenan en las salas no generan ya no 10.000 ni 1.000 euros de recaudación y que sobreviven esencialmente con el dinero de todos los españoles. Fíjate, 250 millones de euros. Cuando yo era ministra, creo que era una cantidad importante, pero lo que dábamos no llegaba a 200 millones de pesetas. Claro. O sea, O si te vas hace 10 años, creo que eran 50 millones, que es una cifra importante, pero es que ahora estamos hablando de 5 veces más. Claro, porque así tienen los Goya, tiene Pedro Sánchez la posibilidad de hacerse autopropaganda. Eso es, ¿no? O sea, al final empiezas a ver Y las puede películas. llevar a Begoña para que la aplaudan. Es el único sitio donde se puede llevar a Begoña y que la aplaudan, ¿no? Ahora Exacto. mismo. Fíjate, también hemos hecho un informe de Televisión Española. Hemos metido en procesamiento de texto con Big Data y con inteligencia artificial todos los programas de información que emite Televisión Española por la mañana, por la tarde y también por la noche. Y hemos encontrado que por cada una mención negativa que se escucha en Televisión Española al gobierno de Pedro Sánchez, hay 4 menciones negativas al PP, A la oposición. a Vox, a la ultraderecha, etc. Sí, Entonces, sí. y también lo pagamos todos. Pero no, por supuesto. Pero además de eso, es que a estos señores y señoras que han contratado para hacer esos programas de tertulias, que el otro día me enteré que de las 24 horas que tiene el día, Televisión Española da tertulias en 12. Y no hay que pensar que los de a las 4 de la mañana, ¿eh? O sea, No. que es que se dedica a eso. Y les pagan una millonada. Sí. Pero una millonada. La La señora presentadora de Icha Por la Urrondo, Mañana, por ejemplo. el ¿no? otro, ¿cómo se llama? Javier Ruiz, Javier Jesús Ruiz, Cintora. que es el novio de esta señora. Sara Santaolalla. Sí, que ahora tiene un pleito contra Vito Quiles porque dice que la ha pegado y resulta que ha ido al hospital y luego ha ido a la policía, pero no aparece en un documento ni de un sitio Es ni curioso, de otro. he visto las imágenes que ella Y aparecía Vito creo que dice, con el brazo en cabestrillo en una foto y luego era otro brazo el que tenía en cabestrillo en otra Bueno, foto. eso Entonces, ya pasó a una señora cuando las manifestaciones cuando el referéndum de Cataluña, que dijo que Cierto, primero que sí, le sí, habían roto que un la habían dedo y luego roto. resulta que enseñó la otra mano, pues no se acordaba cuál. hay que mentir mejor. Exacto. Pues Muy bien. sí, son algunos de los informes que estamos haciendo, pero yo creo que lo más interesante ahora mismo es lo que está por venir, ¿no? Y en los próximos meses vamos a seguir publicando muchos estudios, el próximo impuestómetro está al salir y bueno, hay que seguir dando la batalla, ¿no? Cada uno desde su trinchera particular, la nuestra. La tuya es esa. maravillosa, sin duda. Lo que pasa que, claro, el socialismo entra mucho más fácil que el liberalismo, pero por eso nosotros lo tenemos que defender más y mejor. Pero fíjate que yo creo que tú inauguraste una forma de estar en política en España que ha sentado escuela. Llamarte liberal sin complejos y ejercer sin timidez, ¿no? En la defensa del empresario, del capitalismo, etcétera, era algo mucho más rompedor cuando tú lo hacías, que hoy en día muchos jóvenes están de acuerdo esencialmente con el discurso que tú tenías. A mí mucha gente me da las gracias por muchas de las cosas bueno, por algunas de las cosas que hice, especialmente por haber permitido que los padres elijan. O sea, la libertad de elegir no gusta a los socialistas, les gusta la clientela cautiva. Yo di libertad de elegir el hospital al que quieres ir, el médico especialista que te tiene que tratar, el enfermero, el colegio al que quieres llevar a tus hijos y luego también mucha gente me da las gracias por el nivel de inglés que adquirieron sus hijos sin tener la suerte de que tus padres te puedan pagar una estancia en Inglaterra o en Estados Unidos, sino aquí, en la escuela pública. Y eso fue, creo que algo importante, porque pudieron elegir que sus hijos aprendieran inglés. Y lo interesante es que en Madrid hacía todo esto y lo sigue haciendo con menos gasto y mejores resultados, precisamente por eso, porque se permite la competencia, la libertad de elección, la gestión privada también de servicios públicos y todo eso ha funcionado muy bien. También hay otro aspecto yo creo que hay que tener en cuenta y es que muchas de las nuevas generaciones, como han podido ver que Madrid con un sistema distinto funciona cada vez mejor y Cataluña, que es lo opuesto, ¿no? Es frente a la apertura, nacionalismo separatista, frente al liberalismo económico de Madrid, socialismo puro y duro. Y como Cataluña le va cada vez peor y a Madrid le va cada vez mejor, cada vez más españoles toman nota. Ya no solo es que las empresas se cambian de un lado a otro, es que son los ciudadanos que votan con los pies y van diciendo, oye, que ese modelo madrileño, que en su día se criticó tanto, funciona mucho mejor.
Pues Diego, muchísimas gracias. No sé si quieres dar un último mensaje a nuestros espectadores. Como sé que te gustan mucho los toros, Sí. Y como sé que quizás algunos de tus espectadores comparten también esa pasión, Sí. yo quiero anunciar hoy por primera vez públicamente que próximamente, dentro de unas semanas, en el mes de abril, si todo va bien, estará a la venta mi nuevo libro, que es el primero y quién sabe el último sobre el tema de tauromaquia. Es un libro dedicado a Morante de la Puebla. Se llama bueno. Morante del Calvario a la Gloria. Y no solo es un libro, sino que es un libro de diseño con más de 70 fotografías de preciosa factura. Pero qué maravilla, qué maravilla. Bueno, en el momento que salga me lo dices. A Por mí me supuesto. encantaría que Morante viniera a este programa. Bueno, No lo descarto. Voy a ir a verle trabajaremos a por su ello. reaparición en Sevilla. En Sevilla, Y tú hay que estar. trabaja para que lo consiga. En ello estamos. Muy Muy bien. Gracias. Pues gracias a ustedes.